Les bendiga, mis amados. Les habla Aristides de León desde su canal Pregonero de Justicia. ¿Puede un ser humano perdonar los pecados? ¿Puede un ser humano usurpar el papel de Dios de perdonar pecados? La religión romana afirma que sí se puede, que un sacerdote puede tomar el rol de Dios y perdonar los pecados del ser humano. Primero escuchemos el punto de vista de Roma y ya más luego vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Levítico, capítulo 5, versículos 5 al 6. Escuche lo que dice la Biblia. Dele. Si alguien se hace culpable. Si alguien se hace ¿qué? Culpable. Si alguien se hace culpable. Dele. Por alguno de esos motivos. ¿Cuáles motivos? Usted sabe los de usted y yo sé los míos. Deberá confesar. ¿Deberá qué? Aquello en que ha pecado. Ah, ya ve como si hay que confesar aquello en que hemos pecado. Además, presentará al Señor. Escuche, ¿quién aparece aquí? El Señor. ¿El Señor es quién? Dios. En reparación por el pecado que cometió. O sea que lo que va a presentar a Dios es en reparación, ¿por qué? El pecado que cometió. Lo dice la Biblia, no yo. Y vamos a ver si le va a presentar directamente el pecado o le va a presentar otra cosa en reparación por el pecado. Escuchen. Una hembra del ganado menor. ¿Ya ve cómo no es el pecado directamente? Es una ¿qué? Hembra del ganado menor. En pocas palabras, una ofrenda lo que le presenta a Dios. Dele. Cordera o cabra. ¿Cordera o cabra? Como sacrificio por el pecado. Ah, ¿lo dice la Biblia o yo? La Biblia. La ofrenda que presenta es ¿para qué? Sacrificio por el pecado. Pero la Biblia nunca dice que el pecado se lo confiesa directamente a Dios. Realmente admiro el esfuerzo del joven Rafael en defender su fe tan reciamente, pero lamentablemente se fue muy lejos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, antes se sacrificaban los becerros, los corderos. En aquel tiempo esa era la forma que se allegaba a Dios en cuanto al perdón de los pecados. Pero venido Jesucristo, muerto en la cruz, resucitado, ahora tenemos un nuevo pacto, el cual nos hace llegar, acercar a Dios de una manera directa. Ahora tenemos a Jesucristo, quien es el sumo sacerdote y el único sumo sacerdote que existe en los cielos, el cual intercede por nosotros, entre nosotros y el Padre. Así es que, lamentablemente, el tiro el cual está apuntando Rafael se le fue por el hoyo equivocado, porque realmente es totalmente errado. Veamos quién es el sumo sacerdote y a quién es que nos debemos allegar para nuestro perdón de pecados. Dice aquí, vamos a ver en Hebreos 4:14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, quien nos socorre ahora es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora nosotros ahora tenemos acceso a Dios a través del Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y resucitado e ido al cielo, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de tener el Espíritu Santo ahora morando en nosotros. Como dice en Hebreo, Jesús le dijo, voy al Padre, es necesario que me vaya, porque si no me fuera, yo no le podría mandar al Consolador, mas si me fuere, se lo enviaré. Entonces se fue y ahora tenemos el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, habita en nosotros y nos guía a toda verdad y justicia. Entonces veamos Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, o sea, Dios que le dijo a él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es el único gran sumo sacerdote. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El 10 dice, y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Entonces vemos que Jesús es el único gran sumo sacerdote, no los sacerdotes de Roma, incluyendo el Papa tampoco, con todo respeto. Entonces vemos aquí en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17 dice, pues se da testimonio de Jesús, de él, pues eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está un nuevo pacto, el nuevo pacto es ahora la sangre de Cristo, a través de la muerte y resurrección de Cristo. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, eso ya realmente está ahí, pero ya no se puede practicar lo que se practicaba en el Antiguo Testamento. Porque si usted mata becerros o está sacrificando becerros, o aún en la misa, como lo hacen ustedes, amigos católicos, es un error, porque entonces están matando a Jesucristo una y otra vez, cuando la misma Biblia dice que Él hizo un sacrificio una vez para siempre. Entonces, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, por la eternidad. Entonces, si hay algún sacerdote como católico, lo que está haciendo es usurpando el sacerdocio de Cristo. O sea, el sacerdote católico hace esos ritos, poniéndose él como sumo sacerdote, entonces está tomando el papel de Jesucristo, lo cual es una herejía. El 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. A los que por él se acercan a Dios, a través de Jesucristo. A él es que tenemos que acercarnos, no al cura, ni al sacerdote católico, sino Cristo. El sacerdocio de Roma lo que te hace es que te aleja de Jesucristo. Pone un hombre, un ser humano, débil, pecador, tú a confesarle tus pecados a un hombre, a un pecador. ¿Cómo puede ayudarte? Solo Cristo, el Hijo de Dios, puede limpiarte de pecado. Solo a través de Cristo puedes alcanzar el perdón. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Primero tenía que sacrificar por sí mismo a los sacerdotes en el antiguo pacto, y luego porque él estaba mal, también él necesitaba el perdón de pecado de Dios. Entonces, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, asignó al Hijo de Dios, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Sumo sacerdote perfecto para siempre. Así es que no necesitamos un ser humano. Es un error muy grave poner tu confianza, ponerte, por ejemplo, a confesar tus pecados a un ser humano. No puede ser. Solamente Jesús, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Puede el hombre perdonar pecados? La Biblia nos va a decir. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que solamente Él es el único en la tierra que puede perdonar pecados. Aparte de Dios Padre, Él es el único. Los fariseos, ellos conocían la ley, saben que nadie podía, ningún ser humano podía perdonar pecados. Aún el sacerdote. Ellos, si hacían el rito, sabía que el sacerdote no podía perdonarle los pecados. El único que perdona los pecados es el Padre. Pero sabemos que Dios también le dio la autoridad a su Hijo, porque el mismo Jesús es también Dios. Entonces, por eso Jesús les dice,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así que Jesús es el único que puede perdonar pecados. Dios Padre es el único que puede perdonar pecados. Y Jesús, que es el Hijo de Dios. Sacerdotes, ustedes no son Jesucristo. Solo Cristo puede perdonar pecado. Dios te bendiga. Pero la Biblia nunca dice que el pecado se lo confiesa directamente a Dios. Pero la Biblia nunca dice que los pecados se confiesan directamente a Dios. Veamos qué dice la palabra, la misma Biblia. Salmos 32:5 dice, mi pecado, el rey David hablando, mi pecado te declararé y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones y mis pecados a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién confesó David su pecado en el Salmo 32:5? A Jehová, a Dios, no al sacerdote. Seguimos. Dice en Daniel 9, capítulo 9 del 4 al 5, Daniel también confiesa su pecado a Dios. Veamos. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, o sea, confesión hablando con quién, con Dios. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido maldad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión, como dice ahí. Entonces vemos que Daniel también confiesa sus pecados ante Dios, no ante el sacerdote. Gloria a Jesús. Seguimos en 2 de Crónica 7:14. Dice Jehová, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. El Señor está diciendo que si usted se humilla, si usted se confiesa su pecado ante Él les perdonará. Dios no necesita intermediarios humanos, solamente hay un mediador, y veremos más adelante. Y ese único mediador e intercesor es Jesucristo. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí, el Dios mismo hablando, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. En Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración de justo puede mucho. Entonces, lo que dice en Santiago 5:16 es que confesemos los pecados unos con los otros. No está diciendo que confesemos al sacerdote, porque ya en aquel tiempo estaban los sacerdotes, pero ya no tenemos, ya en el nuevo pacto no existen los sacerdotes. Todos somos ahora sacerdotes reales, santos. El Señor nos ha elegido, nos ha llamado a ser sacerdotes, real sacerdocio. En Levítico 5:5 dice, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Reconocer que ha pecado es, por ejemplo, usted reconocer ante los hombres su pecado, es decir, como dice ahí Santiago 5:16, que confiese su pecado unos a otros. Reconocer su pecado. Ahora, en aquel tiempo lo que se hacía era el rito para purificación de los pecados, que lo hacía el sacerdote levítico, y ese sacerdocio ya no existe. Ya el Señor lo eliminó a través de morir en la cruz. Ya no necesitamos más sacrificio por los pecados, porque ya Jesús hizo un sacrificio una vez para siempre. En ninguna parte de la Escritura se enseña el concepto de la confesión de pecados. O sea, ni siquiera en el Antiguo Testamento se usaba eso de confesar los pecados al sacerdote. No. Comenzando por el Nuevo Testamento, no enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto no hay sacerdotes ya, eso fue eliminado. En su lugar, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes son sacerdotes. Si vamos a 1 de Pedro 2:5, vamos a ver que dice, nosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdotes, goodbye. Eso es pura creación del Vaticano. El sacerdocio levítico está fuera, desfasado. No busques nada de eso. Eso de sacerdote de la Iglesia Católica es total invento. Porque están en el antiguo pacto y si están todavía sacrificando, quiere decir que no se han arrepentido, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces vamos a ver en Apocalipsis
1:6 también nos habla de que somos real sacerdocio. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted está haciendo todavía rito de sacrificio de oveja, discúlpeme, pero usted está bien lejos de la gracia. Usted todavía necesita el arrepentimiento a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces vemos también, ahora tenemos el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es? Tenemos un solo sacerdote ahora. Y ese único sacerdote es Jesucristo. Todos esos sacerdotes están ya desfasados. Ni siquiera los judíos pueden sacrificar porque no pueden, no tienen el templo aún. Gloria a Dios. Y los judíos no creen en Jesucristo. Pero los cristianos ahora creemos que Jesús vino aquí, murió como una oveja, hizo el sacrificio, un sacrificio para siempre. Y ahora creemos en ese sacrificio a través de Jesucristo y entramos al lugar santísimo. Vamos a ver en Hebreos 4:16, ¿qué nos dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que viene a través de Jesucristo. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos, sin uso de ningún mediador humano, como antes los sacerdotes levíticos funcionaban como mediador entre Dios y los hombres, pero ya no están, no existen. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote hoy día. Y lo vamos a ver en Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin mancha, sin pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 21 al 25, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es el agua pura que nos limpia y nos purifica. Pero si estás introduciendo una palabra que no es, si estás quitando la palabra, si estás añadiendo, entonces esa palabra no te va a limpiar porque estás en falsa doctrina. Tenemos ahora un mediador, un solo mediador, el único sumo sacerdote, que es Jesucristo, no el Papa, sino Jesucristo es el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No busque otro hombre en el medio, porque no hay. Si se pone un hombre en el medio, te puede enviar al infierno. Cuidado con confesar los pecados a un ser humano, porque ese ser humano es un pecador. Ese ser humano que tú estás confesando tu pecado necesita el arrepentimiento. Él necesita de Jesucristo. Gloria a Jesús. Ven directamente, tú no necesitas un sacerdote para llegar a Jesucristo. Solamente necesitas creer en Él y confiar que Él puede salvarte. 1 Timoteo, otra cosa. El Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos y el Señor instituyó ancianos, diáconos, pastores, maestros. Vamos a ver, la palabra de Dios nos dice de esto. En 1 Timoteo 3 dice, Pablo, fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, obispos son los pastores. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si es sacerdote, no puede ser pastor, no puede ser obispo, porque los sacerdotes católicos no se casan. O sea que no caben aquí. Tiene que primero arrepentirse, dejar el sacerdocio de la religión y entrar al sacerdocio real de Jesucristo, que es, ahora todos somos sacerdotes real.
no sumo, sino sacerdote, santo, como vimos anteriormente. Leemos de nuevo, 1 Timoteo 3, palabra fiel dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea que tiene que ser esposo de una mujer, tener hijos, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no puede ser borrachón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no puede andar buscando dinero, que gobierne bien su casa, si no tiene esposa, ¿a quién va a pastorear? Siendo sacerdote no puede, tiene que primero quitarse la sotana, aceptar a Jesucristo, y entonces el Señor lo va a convertir en un pastor. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Entonces un sacerdote nunca se ha casado. ¿Cómo puede estar entonces dirigiendo iglesia? Bueno, es que no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los ídolos. Gloria a Dios. Obispado. Vamos a seguir hablando de obispo. En Tito 1, capítulo 1, versículo 5 al 9 dice, hablando de obispos, o sea, pastores, obispos, diáconos, dice así, por esta causa te dije en Creta, hablándole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ancianos son líderes o pastores, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, está hablando de que esos obispos sigue exigiendo sean casados. Explícame, ¿cómo puede un sacerdote ser obispo si no se casa? Tiene que primero quitarse la sotana, pedirle a Dios que le dé una esposa, entonces el Señor lo va a poner sobre su casa. El 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de la casa de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de los buenos, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, o sea, que no ande con falsa doctrina, porque la falsa doctrina, ¿a dónde te lleva? Si tú adulteras la palabra de Dios, ¿a quién? Entonces, ¿cómo tú vas a predicarle la palabra de Dios adulterada a otro ser humano? Lo va a mandar al infierno. Tiene que profesarle la palabra pura, como está en el Evangelio. Retenedor de la palabra fiel. Si está enseñando que usted tiene que andar con sacerdocio y confesar, está predicando otro Evangelio. Seguimos. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada en la palabra, léalo ahí. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, para que enseñe la palabra de verdad, no falsa. Tiene que conocer, tiene que estar en la sana palabra de Dios, transparente como el Señor la dejó, no adulterarla, para que pueda entonces ganar alma para Cristo, no perderlas, porque si le enseña otro evangelio la va a perder y usted también se va a perder, porque usted está siguiendo un evangelio que no es el de Cristo. ¿Qué dice la Biblia de pastores? Efesios 4:11. Y el mismo Jesucristo, el mismo Jesús constituyó a unos pastores y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. El mismo Jesús los instituyó. Y vemos que cuando se le apareció a los apóstoles que estaban pescando, le decía a Pedro, Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que te amo. El Señor le decía, apacenta mis corderos. Luego, otra vez, tercera vez al final, Pedro, tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues, apacenta mis ovejas. O sea, el Señor instituyó los pastores y comenzó con Pedro. Gloria a Jesús. Entonces, ahora nos instituye a nosotros. Cada quien tiene un llamado determinado. Unos pastores, otros maestros, otros evangelistas. Gloria a Dios. Ven a Jesucristo, que Él te ama. La religión solo te lleva a la perdición. Ven a Jesús sin religión, quítate la sotana y verás la salvación de Cristo. Él te ama.